tal? Buenos días, sean bienvenidos al canal Ingeniería y Tecnología. Mi nombre es Juan Antonio Lara y el día de hoy vamos a tocar el tema de prueba de hipótesis. Aquí algunos conceptos básicos de prueba de hipótesis. Es un estudio estadístico en donde por lo general se busca responder con cierta confianza ciertas preguntas y tomar decisiones. La persona que hace el estudio puede tener a priori ciertas creencias o hipótesis que desea comprobar. Por ejemplo, dos proveedores de cierto material tienen el mismo nivel de calidad. El porcentaje de cierto ingrediente afecta el resultado de una mezcla. El tiempo de espera de una operación es de 3 horas en promedio. La variación del proceso se redujo con los cambios realizados. Y bueno, este tipo de preguntas las podemos responder. Y lo bueno de este caso con bases estadísticas. Parte importante es el planteamiento de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis estadística? Es una afirmación sobre los valores de los parámetros de una población o proceso que puede probarse a partir de la información contenida en una muestra. Y vamos a tener dos tipos de hipótesis estadísticas. La hipótesis nula y la hipótesis alterna o alternativa. En el caso de la hipótesis nula, es la afirmación acerca de un valor de un parámetro poblacional que se considera válida para desarrollar el procedimiento de prueba. Y la hipótesis alterna es la afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan evidencia de que la hipótesis nula es falsa. Y aquí tenemos dos ejemplos de hipótesis nula y de hipótesis alterna. En este caso es una hipótesis para una proporción. La hipótesis nula nos indica que la proporción de defectos es de 0.08, mientras que la hipótesis alterna nos indica que la proporción es menor a 0.08. Es de mucha importancia el que nosotros planteemos bien las hipótesis y en especial la hipótesis alterna, porque del tipo de hipótesis alterna pues va a depender el criterio de rechazo, que más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí es la misma situación pero cambia la hipótesis alterna. En la primera nos interesaba ver si la proporción es menor a 0.8 y en esta segunda pues solo nos interesa ver si es diferente, es decir, puede ser mayor o menor. Acá lo que nos interesa es que sea diferente, entonces depende de lo que queramos nosotros probar. Y empezamos con las pruebas más sencillas que vamos a ver. En este caso es la prueba para una media o prueba para la media. Imaginemos que es para el investigador de interés ver si el rendimiento promedio de un proceso durante una semana es igual, mayor o menor que el de la semana anterior. Aquí vamos a tener como hipótesis nula que las medias de lo que es la duración de los procesos son iguales, y la hipótesis alterna de que es diferente. Para probar esta hipótesis se toma una muestra aleatoria de tamaño n de los posibles valores de la variable y después se calcula el estadístico de prueba. En este caso el estadístico de prueba va a ser la t, o más bien basado en la distribución de probabilidad t, y lo sacamos con esta fórmula. Como les había comentado, nuestra hipótesis es de que las medias son iguales, y la alterna podemos tener tres opciones: de que sean diferentes, de que sea mayor y de que sea menor. De la selección de esta hipótesis alterna depende el criterio de rechazo. Si yo escojo o mi situación se adapta a esta primera hipótesis alterna, yo voy a tener este criterio de rechazo. Si mi hipótesis alterna es que mi media es mayor,
perdón, que la media poblacional es mayor a la media calculada, pues voy a tener este criterio de rechazo. Y la última opción es que la media del proceso sea menor a la media calculada, voy a tener este criterio. Entonces, dependiendo de la hipótesis alterna, repito, va a ser el criterio que nosotros seleccionemos acá. Vemos aquí el ejemplo, vamos a leerlo. Un fabricante de dulces compra costales de azúcar a cierto ingenio. Según los vendedores, los costales tienen un peso medio de 50.1 kilogramos con una varianza de 0.5. El comprador piensa que el peso medio es menor. Para confirmar su sospecha decide contrastar la hipótesis. Y nuestra hipótesis nula es que la media poblacional realmente es igual a 50.1 y nuestra hipótesis alterna, que es lo que sospechamos, que la mu es menor a 50.1. Con un nivel de significancia del 5%, es decir, vamos a tener un alfa igual a 0.05, se selecciona de manera aleatoria 3 bultos de cada uno de los siguientes 5 pedidos, es decir, en total 15 bultos, obteniendo una media muestral de 49.4 y una varianza muestral de 1.2. De esta manera, el estadístico de prueba calculado, de acuerdo con la fórmula, está dado por, y haciendo los cálculos nos daría una t calculada de menos 2.47. Posteriormente, de las tablas de distribución t con n-1 igual a 14 grados de libertad, y para una alfa de 0.05 vamos a tener un valor de t de tablas de 1.76. Como la t calculada es menor al valor de negativo, en este caso menos 1.76, se rechaza la hipótesis nula, es decir, se rechaza la afirmación del vendedor de que los bultos tienen un peso medio de 50.1 y además la evidencia señala que dicho peso es menor que el declarado. Ok, ahorita vamos a hacer el ejemplo para hacer estos cálculos precisamente en una hoja de cálculo, y yo les recomendaría que ustedes vayan haciendo el procedimiento de manera manual y con su calculadora y verificar que los datos aquí expuestos pues sean los correctos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a realizar los cálculos del problema del peso de costales. Aquí tenemos nuestros datos, la media poblacional es de 50.1, la varianza de 0.5, el nivel de significancia de 0.05, el tamaño de la muestra es de 15, que son los costales o los bultos que se pesaron. La media muestral es de 49.4 y la varianza muestral es de 1.2. Y vamos a hacer el cálculo para obtener la t calculada de acuerdo a esta fórmula, que igual ya la habíamos visto en la presentación. Entonces, bueno, va a ser igual. Tenemos en la parte superior lo que es la media muestral menos la poblacional. Y eso lo vamos a dividir entre la desviación estándar y a su vez entre la raíz de n. Ok. Tenemos acá la varianza. Entonces tendremos que sacarle raíz. Yo acostumbro sacar la raíz de esta manera. Igual, como les comentaba, les recomiendo que ustedes hagan los cálculos con su calculadora y vayan siguiendo el ejercicio. Ok, aquí ya le saqué la raíz a la varianza, es decir, tengo la desviación estándar como lo tenemos acá en la fórmula, y eso dividido entre la raíz de n, que sería 15, también le sacamos raíz. Entonces, en este caso, como les comento, yo acostumbro sacarlo así, es equivalente a elevarlo a la 1 medio, y cerramos este doble paréntesis.
y obtenemos una t calculada de menos 2.47, que si ustedes regresan el video, pues podrán ver que sí coincide. Bueno, posteriormente, como nosotros recordemos nuestra hipótesis alterna era similar a esta, nosotros obtenemos este criterio de aceptación, el, el tercero prácticamente. Este es el criterio de aceptación. Si mi t calculada es menor al valor negativo de la t de tablas, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Bueno, vamos a ver la t de tablas. Yo voy a buscar una t de tablas de, perdón, 0.05, que es mi nivel de significancia, coma 14 grados de libertad, que sería n-1. Y ese valor, si nosotros nos vamos a tablas, es de 1.76. Es de 1.76. Les pido por favor que lo verifiquen ahí en sus tablas. Entonces, bueno, pero acá yo voy a comparar mi t calculada es menor al valor negativo de t de tablas, menos 2.47 es menor a menos 1.46. Como si se cumple, mi conclusión es que rechazo la hipótesis nula o H0, ¿verdad? Rechazamos la hipótesis nula, es decir, que es muy probable que la media o el peso medio de los bultos sea mayor a 50.1. Bueno, hasta aquí este problema y continuamos con el video. Bueno, este ejercicio lo vamos a dejar para que lo resuelvan de tarea. Y ahora vamos con la prueba para la varianza. En el ejemplo 4.4 sobre el peso de costales destaca que la varianza del proceso es igual a 0.5, declarada por el vendedor. Al parecer no es respaldada por la evidencia muestral, ya que la varianza muestral nos da un valor de 1.2. Sugiere que en realidad la varianza del proceso es mayor, de aquí la necesidad de contrastar o probar las hipótesis. Y aquí igual vamos a tener una hipótesis nula de que la varianza es igual a 0.5 y una hipótesis alterna de que es mayor. Y noten que esta hipótesis alterna pues obviamente surge de la pregunta que acá se plantea en el problema, ¿sí? Ya que sugiere que realmente la varianza es mayor. Para la prueba de la varianza utilizamos un estadístico G cuadrada. Sería esta fórmula o esta que aparece acá. Igual, dependiendo de la hipótesis que nosotros tengamos planeada, la hipótesis nula va a ser de que la varianza es igual a una varianza propuesta propuesta, y la hipótesis alterna pues tenemos otra vez estas tres opciones y dependiendo de la opción que nosotros acá seleccionemos va a ser el criterio de rechazo. Si tengo esta primera opción de hipótesis alterna, pues voy a tener este criterio de rechazo. Si tengo esta segunda, esta sería esta segunda, y si tengo esta tercera, pues sería esta última, ¿sí? Bueno, aquí en esta parte, si se fijan, nada más se sustituyen los datos y obtenemos este valor para la G cuadrada calculada, que es de 33.6. De la tabla de distribución G cuadrada se lee
o vamos a obtener una G cuadrada con un alfa de 0.05 y 14 grados de libertad. Y si ustedes se van a su tabla, pues nos va a dar esa G cuadrada un valor de tablas de 26.68. Como G cuadrada calculada es mayor a la de tablas, nosotros rechazamos la hipótesis nula. Es decir, aquí estamos utilizando este criterio. Este segundo, porque nuestra hipótesis alterna es de este tipo, utilizamos este criterio. Y repito, nuestra G cuadrada calculada es mayor que la de tablas, entonces rechazamos H0 y se acepta la hipótesis alterna, que en este caso sería unilateral. Bueno, para el cálculo de los datos también lo vamos a ver a continuación, cómo lo hacemos o cómo lo calculamos en una hoja de cálculo. Y de igual forma les recomiendo que vayan haciendo ustedes o siguiendo el ejercicio de manera manual y con su calculadora. Bueno, vamos a realizar los cálculos del problema. Es el mismo problema de los costales, pero ahora estamos en la prueba de hipótesis para la varianza. Y nuestra hipótesis es que la varianza es mayor a 0.5. Si nos fijamos, nuestra hipótesis alterna es de este tipo, entonces nuestro criterio de rechazo va a ser de este tipo, es decir, si se cumple esto, rechazamos H0. Este es nuestro estadístico de prueba. Acá tenemos los datos y vamos a calcular el valor de nuestra G cuadrada calculada. Sería n-1 y eso lo vamos a multiplicar por la varianza muestral, que en este caso es este valor de 1.2, y todo eso lo vamos a dividir entre la varianza poblacional, que es 0.5. Aquí me marca algún errorcito, aquí me recomienda que le ponga este asterisco para la multiplicación y me da un valor de 33.6. Igual lo podemos comprobar en la presentación, pues es el valor que nos da. Ahora, para la G cuadrada de tablas nos pide que la comparemos contra una G cuadrada. Aquí le voy a poner una G cuadrada de alfa, que sería 0.05, n-1 grados de libertad. Y si nosotros nos vamos a nuestra tabla, tenemos que esta G cuadrada nos da un valor de 23.68. Entonces vamos a hacer la comparación. Y aquí hay que tener cuidado, porque si ustedes se fijan, si nosotros hubiéramos tomado, o si nosotros tuviéramos esta hipótesis alterna, acá nos pediría que comparáramos contra una G cuadrada de 1 menos alfa. Es decir, en el caso nuestro, estamos calculando una G cuadrada con un alfa de 0.05. Acá tendríamos que calcularla contra una G cuadrada de 0.95. Nada más para que igual lo tengan en cuenta y que en algún ejercicio de tarea no se vayan a confundir. Bueno, estos son los datos. Tenemos nuestra G cuadrada calculada y esta es la de tablas. Nuestra G cuadrada calculada es mayor que la de tablas, se cumple, y nuestra conclusión es que igual rechazamos la hipótesis nula, es decir, rechazamos H0. Muy probablemente nuestra varianza va a ser mayor a 0.5, es lo que tendríamos que concluir. Bueno, continuamos. Este ejercicio lo vamos a dejar también para que se haga de tarea. Ahora vamos a ver otro tipo de prueba de hipótesis. Este es para comparar dos proporciones. Una situación frecuente de interés es investigar la igualdad de las proporciones de dos poblaciones.
Por tanto, es necesario probar la siguiente hipótesis. Aquí nuestra hipótesis nula es que la proporción 1 va a ser igual a la proporción 2 y nuestra hipótesis alterna puede ser que la hipótesis 1 sea diferente a que la proporción 1 sea diferente a la proporción 2. Igual vamos a tener las otras opciones de hipótesis alterna, de que proporción 1 sea mayor que proporción 2 y que proporción 1 sea menor que proporción 2. Y aquí nos ponen este ejemplo. Para evaluar dos fármacos contra cierta enfermedad, se integran dos grupos formados por dos muestras aleatorias de N1 igual a N2 igual a 100 personas cada uno. O sea, para este caso el tamaño de la muestra es igual. A cada grupo se le suministra un fármaco diferente. Una vez transcurrido el tiempo de prueba, se observa una X1 igual a 65 y X2 igual a 75 personas que se recuperaron con el fármaco en los grupos correspondientes. Para ver si estas diferencias son significativas a favor del fármaco 2, es necesario probar la hipótesis de igualdad de proporciones. Para ello, bajo el supuesto de distribución binomial, el estadístico de prueba está dado por... Esta será la fórmula con la que calculemos nosotros nuestro estadístico de prueba. Que igual aquí tenemos la tablita. Y repito, si nuestra hipótesis, dependiendo de nuestra hipótesis, vamos a tener el criterio de aceptación. Si nuestra hipótesis es de que es diferente, pues tendremos este criterio. Si nuestra hipótesis es de que la proporción 1 es mayor que la proporción 2, tendremos este criterio. Si nuestra hipótesis alterna es de que la proporción 1 es menor que la proporción 2, tendremos este criterio. Y aquí, bueno, en la fórmula vamos a ocupar los datos de la proporción 1, la proporción 2 y una proporción promedio que la sacamos con esta fórmula. Entonces, bueno, a continuación vamos a hacer los cálculos de este ejemplo. Bueno, estamos ahora en el problema para calcular, hacer la prueba de hipótesis en donde estamos comparando dos proporciones de dos muestras. Esta es la formulita que, que comentamos en las diapositivas anteriores. Entonces, bueno, nuestra hipótesis es de este tipo, es la primera, nuestra hipótesis alterna es que las proporciones son diferentes. Tendríamos este criterio de rechazo. Entonces, bueno, vamos a calcular la proporción 1. ...65 entre 100, perdón, entre 100. Y la proporción 2 va a ser igual a 75 entre 100. En este caso, el tamaño de las muestras para los dos es igual. No hay que perder de vista eso, puede ser que sea diferente. Y no necesariamente va a ser 100. Bueno, la proporción promedio aquí nos da la fórmula. Sería x1 más x2 entre n1 más n2. X1 más x2 entre n1 más n2, cerramos paréntesis y obtenemos esa proporción promedio que utilizamos aquí en la fórmula. Ahora sí vamos a sacar el valor de z. De z calculada. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, bueno, en la parte superior es proporción 1 menos proporción 2. Aquí es importante la utilización de los paréntesis. Igual en la calculadora se tiene que hacer algo similar. Y eso lo vamos a dividir entre
la proporción, que es 0.7, y eso lo vamos a multiplicar por 1 menos esa misma proporción, y lo vamos a multiplicar también entre 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Sería 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Cerramos paréntesis. Y a toda la parte inferior se le saca raíz. Ok, como resultado nos da de z calculada menos 1.54. Y vamos a comparar contra una z de alfa sobre 2. Alfa es en este caso es el nivel de confiabilidad, que sería, lo podemos tomar de 0.975. Si nuestro nivel de confianza es de 9.75, nuestra z calculada es de 1.65, pero como nos dice de alfa sobre 2, si nuestro valor de alfa es de 0.05, sobre 2 va a ser 0.025. Entonces va a equivaler a una z de tablas de 0.975. Nosotros tenemos que comparar contra 1.96, que es la z de 0.975, que concuerda con una z de alfa sobre 2. Bueno, nuestro criterio es que el valor absoluto de la z calculada, en este caso menos 1.54, su valor absoluto va a ser 1.54, es mayor que la z de tablas. En este caso no se cumple, no es mayor. Entonces nuestra conclusión es que no podemos rechazar la hipótesis nula o la H0 para este caso. Es decir, que muy probablemente las hipótesis, o no tenemos evidencia estadística que las hipótesis sean diferentes. Y aquí, bueno, en esta tablita un resumen de las fórmulas. Este es para lo que es una hipótesis de una media, de una varianza y de una proporción. Aquí en esta segunda tablita, para esta primer fórmula, es para una prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias. Esta segunda también es para la diferencia de dos medias. La diferencia es que esta la vamos a usar cuando no conozcamos las desviaciones estándar o las varianzas. Acá sí se conocen las varianzas. De hecho, vamos a hacer un ejercicio más adelante de este tipo para que lo entendamos un poquito mejor. Y aquí también nota, aquí nos ponen una especie de varianza promedio que lo calculamos con esta fórmula. Acá tenemos una prueba de hipótesis para la diferencia de dos varianzas. Esta para la diferencia de dos proporciones, que fue la que utilizamos en el problemita anterior. Si ustedes se fijan. Y esta última también para la diferencia de medias.
Bueno, como les comenté, vamos a ver un ejemplo de comparación de dos medias cuando tenemos varianzas desconocidas, pero suponemos que son iguales. Y se utiliza esta fórmula. En caso de que tuviéramos un problema donde sí se conocen las varianzas, pues utilizaríamos este, este de acá. ¿Sí? El segundo. Aquí, como les comenté, utilizamos una desviación estándar promedio y se utiliza esta fórmula. Acá en esta segunda se tienen que calcular estos grados de libertad con esta fórmula. Sería el único detalle. Bueno, vamos a leer el ejemplo. Es comparación de dos centrifugadoras. La calidad de pintura látex depende, entre otras cosas, del tamaño de la partícula. Para medir esta característica se utilizan dos centrifugadoras y se sospecha que éstas reportan mediciones distintas para la misma pintura. Entonces se decide hacer un estudio que permita comparar las medias y las varianzas reportadas por los dos equipos. Para ello, en un mismo lote de pintura se tomaron 13 lecturas con cada centrifugadora. Los resultados son los siguientes. Aquí se muestran los resultados y se calcula la media de esta centrifugadora, que es de 4.684, y la varianza, que es de 124.732. Lo mismo para el caso de la centrifugadora B. Como se aprecia en los datos anteriores, las medias muestrales son distintas, pero eso no garantiza que las medias poblacionales sean diferentes. Por ello es necesario probar la hipótesis de igualdad de medias. Se usa la alternativa bilateral porque no hay ninguna conjetura acerca de cuál centrifugadora puede reportar mayores valores. Es decir, nuestra hipótesis alterna es que son diferentes. Al suponer igualdad de varianzas para el tamaño de la partícula, el estadístico de prueba calculado está dado por y nos da una T calculada de 2.04. De la tabla de distribución T con 13 más 13 menos 2 grados de libertad, es decir, 24 grados de libertad, se obtiene el punto crítico. Obtenemos de tabla un valor de 2.064. Como el valor absoluto de T calculado es igual a 2.64 es menor al de tablas, no se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que las centrifugadoras reportan en promedio el mismo tamaño de partícula, es decir, las centrifugadoras son estadísticamente iguales en cuanto a sus medias. A continuación vamos a realizar los cálculos también en una hoja de cálculo, y les recomiendo que vayan siguiendo los pasos y haciéndolo de manera manual con su calculadora. Continuamos con el problema de comparación de dos medias y recordando que más bien estamos en la situación en donde las varianzas son desconocidas, pero asumimos que son iguales. Aquí tenemos los datos, la fórmula que vamos a ocupar es esta. Nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna es que son diferentes, sería esta primera, entonces nuestro criterio de rechazo sería este. Vamos a hacer nuestro cálculo. Bueno, primero calculamos esta desviación, este cálculo de desviación. Aquí ya lo tengo calculado, pero vamos a hacerlo para que observen cómo realizarlo. Sería el n1 menos 1 y eso lo vamos a multiplicar por la varianza 1, en este caso la varianza A, y más n2 menos 1
y eso por la varianza 2. Eso lo encerramos todo entre paréntesis porque lo vamos a dividir entre n1 más n2 menos 2. Entonces sería 26 menos 2, 24. Igual aquí colocamos el valor 24. De nueva cuenta cerramos entre paréntesis porque eso le vamos a sacar raíz. Entonces bueno, igual ya les había comentado que la raíz en este caso, digo yo, puede haber otra forma y yo la calculo así. Elevado a la 1 medio. Y me da un valor de 344.05, igual que corresponde al que está en la diapositiva. Y bueno, ya con este dato procedemos a calcular la t y ocupamos esta fórmula. Entonces, media muestral 1 menos media muestral 2. Eso lo vamos a dividir entre esta varianza, esta desviación, y multiplicado por la raíz de 1 entre n1 más 1 entre n2. Eso hay que sacarle raíz. Y utilizamos estos paréntesis. Entonces bueno, vamos a obtener una t de 2.03, que igual corresponde a la que se obtiene ahí en la diapositiva. Como les comenté, bueno, esta es nuestra hipótesis alterna, es que son diferentes, entonces nuestro criterio de aceptación es este primero. Entonces ya tenemos la t calculada, nos pide un valor absoluto, pues obviamente es positivo, es 2.03 o 2.04, y vamos a calcular una t, en este caso de alfa sobre 2, como nuestra alfa es de 0.05, alfa sobre 2 es de 0.025, los grados de libertad van a ser n1 más n2 menos 2, sería 24. Entonces bueno, nos vamos ahí a nuestra tablita y vemos que ese sería un valor de 2.064. De acuerdo al criterio, preguntamos, ¿este valor absoluto de t calculada es mayor al de tablas? Y obviamente no. Entonces, no tenemos no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, es decir, que la media de una de las máquinas, de la máquina A, es muy similar a la de la máquina B. No hay diferencia significativa. Ok, jóvenes, bueno, con esto terminamos la presentación y este video. Espero que les sea de utilidad. Pues de mi parte sería todo y gracias por su atención. Saludos.